Muy buenas noches, o días o tarde. En esta ocasión voy a hablar acerca de la anemia falciforme y su diferencia viendo desde el ámbito fisiológico con la talasemia. Bueno, para uno entender justamente cuál es la diferencia fisiológica, ¿no?, que hay entre los dos, hay que aprender justamente las principales características para luego, poder comparar. Principalmente empezamos con la anemia falciforme. Bueno, como nosotros ya conocemos, dentro de nuestra sangre vamos a tener los glóbulos rojos. Aquí los glóbulos rojos que van justamente a transportar el oxígeno que tenemos desde los alvéolos hasta justamente los demás tejidos de nuestro cuerpo. Pero ¿gracias a qué lo va a transportar? Gracias a la hemoglobina. Como ustedes sabrán, la hemoglobina tiene dos cadenas alfa, la hemoglobina adulta, y dos cadenas beta. Entonces, el conjunto justamente de estas cadenas va a formar la hemoglobina que se va a encontrar dentro de los glóbulos rojos y que la va a ayudar al transporte de oxígeno. Pero, ¿qué va a ocurrir en la anemia falciforme? Dentro justamente de uno de estos cadenas, la beta globulina, va a haber justamente una mutación cromosómica dentro de una de las cadenas que conforman la hemoglobina. Entonces, si nosotros ponemos justamente esta cadena de hemoglobina, la extendemos, vamos justamente a ver todo su conjunto de aminoácidos, ¿no? Todo su conjunto de aminoácidos. Entonces, ¿qué le ocurre en la anemia falciforme? Que dentro del conjunto de aminoácidos que conforman esta beta globulina, que conforma la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una mutación cromosómica 11 dentro del gen HBB de la beta globulina. Entonces, ¿qué le va a ocurrir? Ellos tienen justamente como entre sus aminoácidos la valina, entre otros, pero lo principal es esto. Naturalmente, cuando tu cuerpo está bien, o sea, cuando está sano, debería tener justamente el ácido glutámico. Pero ¿qué va a pasar en esta ocasión? Por la mutación que va a ocurrir, el ácido glutámico se va a cambiar por una valina. El ácido glutámico se va a cambiar por una valina. Y esto justamente va a ocurrir, va a generar que la hemoglobina tenga características distintas que van a afectar a la forma de los glóbulos rojos. Pero ¿de qué manera y por qué ocurre esto? Bueno, lo que sucede es que normalmente, teniendo el ácido glutámico, lo que es justamente tiene dos características principales que debemos recordar, que es hidrofílico y tiene carga negativa. Entonces, al tener carga negativa, esas cadenas, justamente la cadena beta globulina, va a permitir justamente que se repelen por esa carga negativa, que no se unan, no se van a unir, y que por ende va a ser de que esté correctamente distribuida y que no tenga una unión innecesaria. Aparte, es hidrofílico. ¿Qué quiere decir que es hidrofílico? Que es afín a agua. Entonces, como ustedes saben, el glóbulo rojo justamente fluye justamente por un plasma y ese plasma está compuesto de agua, ¿no? Entonces, va a permitir que fluya correctamente por todo el vaso sanguíneo y que gracias a su carga negativa, se van a repelar las cadenas y no va a haber una unión innecesaria. Esto le ocurriría tranquilamente. Pero, en esta mutación que va a pasar, se va a cambiar por la valina, como les dije. ¿Y qué va a pasar con la valina? Tiene otras características distintas al ácido glutámico. ¿Qué pasa? Que va a ser hidrofóbico. Entonces, cuando tu cuerpo va a realizar justamente esta mutación dentro de esta enfermedad y va a tener valina en vez de ácido glutámico, se va a generar otra hemoglobina, que es la hemoglobina S. ¿Qué pasa con esta hemoglobina S mutada? Va a tener cadenas que están en la cadena beta globulina, que va a estar como esta valina, que es hidrofóbica y sin carga. ¿Qué quiere decir esto? Sin carga, lo más importante que tienes que aprender aquí es que es hidrofóbico. ¿Por qué? Porque hidrofóbico, ¿qué significa? Que huye del agua, no quiere el agua, huye del agua. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que este es el plasma, entonces va a huir del agua, no quiere estar en el agua. Entonces, ¿qué va a pasar con tu hemoglobina?
se va a empezar a polimerizar. ¿Y por qué se polimeriza tu hemoglobina? Porque es hidrofóbica y quiere huir del agua. Entonces, ¿de qué manera va a huir justamente tus cadenas de hemoglobina del agua? ¿De qué manera se va a huir? Formando polímeros. Se va a polimerizar para formar cadenas así y de esa manera va a huir del agua. Bueno, que está justamente dentro del plasma. Y cuando haga justamente esta forma, lo que va a ocurrir es de que va a afectar justamente la forma de este glóbulo rojo y ya no va a ser su forma linda que tenía antes de disco bicóncavo. Ahora va a aparecer una C, ¿no? O una luna, ¿no? Entonces va a ser de esta forma. Y esto se le conoce como drepanocitos. Drepanocitos. Esto justamente va a afectar justamente al personalizado. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo va a tener estos drepanocitos, esto se va justamente a acumular dentro de tu vaso sanguíneo, y va a obstruir justamente tus vasos sanguíneos y va a impedir justamente un correcto transporte del oxígeno y al que haya el hecho que haya un incorrecto transporte del oxígeno va a ocurrir justamente que el paciente tenga fatiga, ¿no? Por ejemplo, entre otras enfermedades. Eso es básicamente lo que ocurre. ¿Pero qué ocurre en la talasemia? En la talasemia lo que va a ocurrir es justamente una disminución de una de las dos cadenas de la hemoglobina. Como ustedes recordarán, que ya los dije, la hemoglobina tiene cadenas, ¿no? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces lo que va a ocurrir es prácticamente una disminución de una de estas cadenas, de la producción de una de estas cadenas, una disminución de la producción de una de estas cadenas. Por ejemplo, ¿no? Lo que puede ocurrir en la talasemia alfa es, como ustedes se acordarán, dentro de la célula tenemos nuestros ADN, nuestra secuencia de ADN, y justamente va a actuar una ARN polimerasa, la va a formar en ARN mensajero y va a actuar un ribosoma que luego la va a convertir en proteína y, por ejemplo, esa proteína va a actuar, por ejemplo, aquí, ¿no? Como una de las cadenas, por ejemplo, una de las cadenas alfa. Pongamos que esta proteína que está siendo creada aquí sea justamente la cadena alfa de esta hemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar en esta enfermedad? No se va a producir, por ejemplo, no puede que no haya una ARN polimerasa o no haya un ribosoma. Entonces, al no ocurrir esto, no va a haber una producción de proteínas y justamente por ejemplo, esta proteína va a pasar de que esta proteína que va a ser aquí, que ya no va a pasar justamente por la desaparición de la ARN polimerasa y este ribosoma, va a ser de que ya no haya una buena producción de esta cadena alfa, ¿no? Que es justamente una proteína, ¿no? Una proteína. Entonces, al ocurrir esto, se le llama talasemia alfa. Y si no hay una producción correcta de la cadena beta, es talasemia beta. ¿Y esto qué va a ocasionar? Ocasiona que la hemoglobina no se forme correctamente, dado que, bueno, si le falta una cadena, bueno, por simple lógica, podemos obviamente razonar de que va a estar incompleta. Y si está incompleta, no va a tener justamente su forma óptima para que se produzca justamente una hemoglobina. No va a tener la forma óptima, va a tener solamente una cadena. Entonces, no varán correctamente debido a la mala formación de la hemoglobina. ¿Qué va a pasar? Esta hemoglobina que está mal formada se va justamente a almacenar en los precursores de los eritrocitos, en los proeritroblastos. Entonces se va a almacenar dentro de estos proeritroblastos esta hemoglobina inmadura, pero como yo le dije, como está mal formada, lo que va a ocurrir es que va a ser de que estos eritrocitos no se formen correctamente, no se van a formar correcta y adecuadamente, dado que no tienen una hemoglobina bien formada. Y lo que va a pasar es que en muchos casos, lo que va a ocurrir cuando ya esta talasemia es muy grave, es que ya ni siquiera van a llegar justamente a eritrocitos. Van a, por ejemplo, a llegar solamente aquí, por ejemplo, a reticulocitos o eritrocito atómico. Y eso va a hacer ¿qué cosa? De que se van a destruir estos glóbulos rojos. Y va a ser de que, bueno, el paciente va a tener de muy, pero muy pocos glóbulos rojos y el paciente se le vaya a tener que hacer una transfusión sanguínea muy seguido. O sea, una condición que es muy horrible, ¿no? En esta enfermedad de talasemia,
donde justamente el paciente va a necesitar cada rato una transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque sus glóbulos rojos no están bien formados debido a una deficiencia de una de estas cadenas, ¿no? Que forma justamente la hemoglobina, que ayuda al glóbulo rojo a llevar justamente el oxígeno, ¿no? A los diversos tejidos. Entonces ya una vez visto eso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente que en la anemia falciforme hay una mutación de una, ¿no?, de las cadenas beta-globulina, una mutación, ¿no?, genética. Y aquí lo que va a ocurrir justamente una disminución de la producción, o también puede ser que no haya producción de una de las cadenas, ya sea alfa o ya sea beta. Además que en la anemia falciforme se va a formar una nueva hemoglobina S. Aquí no se va a formar una nueva hemoglobina. Aquí lo que va a ocurrir es básicamente que la hemoglobina no se va a formar correctamente. Sí se va a formar hemoglobina, pero sin una cadena. En cambio aquí se va a formar hemoglobina con todas sus cadenas. En este caso va a haber la ausencia de una cadena o casi ya nula la ausencia de una cadena alfa o beta. En cambio aquí va a haber todas las cadenas completas. Todas las cadenas van a estar bien completas, bien completas. El problema va a ser de que una de estas cadenas va a estar mutada. Esa es la diferencia principal. Las dos son enfermedades genéticas, pero esas son las diferencias principales. Gracias.